¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un análisis semanal. Por acá Juan Esteban Caicedo, el fundador, creador de Forex Academy. Esta semana nos volvemos a concentrar en los pares mayores. Vamos a iniciar como siempre con el índice dólar, el oro, la plata y algunos pares que tienen el dólar americano como una de sus divisas. Queremos buscar probabilidades que nos permitan operar esta semana en el mercado. Entonces vamos a empezar por el análisis fundamental, las noticias que más van a marcar el mercado esta semana y qué sucedió la semana anterior. Vemos acá la semana anterior, el dato más importante fue la NFP, nóminas no agrícolas. Como ya todos saben, las nóminas no agrícolas representan el 80% de toda la economía de Estados Unidos. Son las empresas, los empleos que se crean en las empresas. En este caso hubo un dato de 850,000, mucho mayor al esperado, y el mes anterior se corrigió al alza, 583,000. Pero como pueden ver acá, el dato más negativo fue con la tasa de desempleo. El mercado esperaba en 5.6, una disminución. 5.8 fue el dato pasado, el dato anterior. Y el dato salió en 5.9%. Muchas de las personas se preguntarán por qué, si se están creando mayores empleos, por qué está creciendo la tasa de desempleo. Esto es algo que he estado viendo, he estado leyendo, he estado escuchando en muchas partes. Y en Estados Unidos hay un problema, una crisis respecto al empleo, precisamente porque muchos estados y el gobierno federal todavía siguen dando subsidios, tanto por pandemia, tanto por COVID como por desempleo, y casi que los estadounidenses no están queriendo ir a buscar trabajo. Tasa de desempleo, en este caso se crearon más empleos, pero la tasa de desempleo, como cada vez puede ir entrando más gente laboralmente activa al mercado porque cumplieron la edad adecuada para entrar en estos cálculos, y por muchos otros factores. En este caso, a pesar de que se han creado más empleos, sigue habiendo mayor proporción de personas aptas para trabajar, las cuales no están trabajando. Por eso se aumenta la tasa de desempleo. De esta crisis que les hablaba o que he leído bastante, dicen también que el mes anterior fue el dato récord de mayor cantidad de puestos de trabajo o de mayor cantidad de oferta de trabajo en Estados Unidos, pero que las personas no quieren ir a buscar trabajo, no están buscando estas oportunidades precisamente porque están recibiendo subsidios del gobierno y prefieren precisamente quedarse en la casa a ir a trabajar, porque si en el caso de conseguir trabajo dejan de recibir esos subsidios. Hay estados que tienen este dato mucho más alto que los demás. Tiene que ver también con las políticas, dependiendo si el estado es demócrata o es republicano, y muchos otros factores detrás de este tema. Entonces, en este caso, lo más importante fue la tasa de desempleo, que aumentó en Estados Unidos, lo cual impactó negativamente al dólar americano, además de otros factores técnicos que ya vamos a ver. Para esta semana que tenemos la reunión de la OPEC. La OPEC, como saben, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo o de crudo. Una reunión, de esto dependerá mucho también el precio. Normalmente en estas reuniones se habla de recortar producción o aumentar la producción dependiendo de la oferta y la demanda que haya en el mercado y dependiendo del valor que tenga el barril. Entonces hay que estar pendiente. Esto nos afectaría mucho también el tema de inflación, nos afectaría mucho el tema del dólar canadiense. Día martes, recuerden que eso es horario australiano, hora australiana. Día martes tenemos conferencia del presidente o el gobernador de la Reserva del Banco de Australia,
y decisión de tasa de interés, 2:30 de la tarde, 4 de la tarde, hora australiana. Tenemos las minutas de la FOMC, también muy importante el jueves para saber todo este tema de cómo van a seguir manejando la política monetaria en Estados Unidos. Hace poco vimos un movimiento muy fuerte porque estaban hablando ya de empezar a subir tasas de interés, pero al mismo tiempo también la semana anterior salieron hablando de que esta subida de tasas de interés no iba a ser de un momento a otro, que iba a ser muy gradual, que todavía seguían esperando que todos los indicadores volvieran a estar casi en niveles prepandemia. Entonces, para que eso suceda, tienen que suceder muchos factores. Entonces, otra vez como que medio se calmó todo ese ímpetu que veíamos la semana anterior por el tema de aumento de tasas de interés. También tenemos otra conferencia del presidente del Banco de Australia, Reserva de Australia, presidente del Banco de Inglaterra el día viernes, y datos en el dólar canadiense, cambio en el empleo y tasa de desempleo. Para que lo tengamos presente, entonces nos afectará más que todo dólar canadiense, dólar australiano y dos noticias en el dólar americano que también tendríamos que estar muy presentes o tenerlas muy presentes. Ya viniendo acá al gráfico como tal, vamos a empezar con este gráfico semanal. Vuelvo y repaso todo lo que hemos venido mirando en los videos anteriores. Zona importante de soporte, el precio ya me había hecho aquí un primer impulso, llega nuevamente hasta esa zona, me deja varias velas de indecisión en gráfico semanal y nuevamente me genera ese impulso muy fuerte al alza con la noticia o con las decisiones de posible aumento de tasas de interés. Personalmente considero que el precio podría estar haciendo un hombro, cabeza, hombro invertido, como vemos acá. Primer hombro, cabeza, segundo hombro. Y el precio llega hasta esta zona de resistencia o hasta esta línea que podríamos determinar como línea de cuello, la cual, para que se me active este patrón de cambio de tendencia, tiene que romper esa línea de cuello al alza. Si nosotros proyectamos, como lo dice la teoría de estos patrones gráficos, el tamaño de la cabeza hasta la línea de cuello, desde el punto que rompa el precio, yo puedo proyectar esta zona. Pongamos de cuenta que el precio en algún momento ya va a ser capaz de romperme esta resistencia al alza. El precio podría llegar más o menos hasta los 97.00 en valor del índice. Si yo trazo un Fibonacci de toda esta caída que se generó a partir del inicio del COVID hasta el final, esta zona está una zona cercana a los 61.8, más o menos sobre estos niveles, el cual el precio podría llegar. Eso obviamente es un mediano plazo, estamos mirando un gráfico semanal, es un mediano plazo, podría llegar hasta estos niveles, 96, 97, 97.50. ¿Qué pasa o qué necesitamos? Precisamente que el precio sea capaz de romper esta línea de cuello. Sea capaz de romper esta línea de cuello. Ya vemos acá el precio como llegó aquí en una zona de soporte, una resistencia, el precio haya roto al alza, cae nuevamente y está sobre esta zona generándome nuevamente resistencia. Viendo más de cerca, si yo trazo un Fibonacci de este último impulso, vemos como el precio puede caer nuevamente hasta los 38.2, sería una misma zona de soporte a 2 semanas atrás, y de pronto coger fuerza para impulsar, o podría bajar hasta los 61.8, valor cercano a los 91.00, para nuevamente buscar un impulso al alza, un impulso fuerte, y poder romper esta línea de cuello. En gráfico diario vemos acá el hombro, cabeza, hombro, como lo tenemos trazado acá con estos círculos azules. Primer hombro, cabeza, segundo hombro.
vemos como el precio llega exactamente hasta la línea de cuello y me genera este movimiento bajista el día viernes, luego de estar subiendo casi por 2 semanas. Y como les comentaba, entonces el precio puede caer nuevamente hasta estos niveles, como lo vimos en el gráfico semanal, o si la caída es un poco más extendida, podríamos llegar hasta el 61.8. Teniendo eso claro, como vemos acá por ejemplo en el 38.2, para ponerlo un poco más amplio, 38.2 me confluye con esta zona de resistencia anterior, y si cae un poco más hasta los 61.8 me confluye con esta zona también de resistencia anterior. Estos son dos niveles importantes. Inclusive si cae hasta acá puede tocar nuevamente esta media móvil de 21 periodos y impulsar, o como les digo, caer hasta los 61, inclusive hasta los 78.6, volver a tocar línea de tendencia. Ya la tocó aquí una vez, 2 veces, poder volver a tocar y mirar si en esas zonas podemos encontrar un nuevo impulso alcista en el dólar americano. Basados en esta premisa, si vemos que en un principio, esta semana, inicios de esta semana, estamos buscando caídas en el índice dólar, entonces podríamos estar experimentando, podríamos estar viendo aumento en el valor de los commodities o de los pares que tiene el dólar americano como segunda moneda. En este caso el oro, la plata, el euro dólar, el Aussie, dólar australiano con el dólar americano, el cable, que es la libra con el dólar americano. Y podemos buscar o estar viendo caídas en el dólar americano con el dólar canadiense, por ejemplo, el dólar americano con el franco suizo, para tenerlo presente. Si pasamos acá al oro, vamos a mirar el oro gráfico semanal. Vemos como la semana pasada el precio cayó, o las últimas semanas el precio ha caído con bastante fuerza. Llegó a una zona la cual representaba el 61.8 de todo este retroceso de Fibonacci, de todo este impulso que tuvo anteriormente. Me hace un retroceso, me confluye con línea de tendencia y en esta zona el precio empezó a encontrar liquidez o demanda en el mercado. Si vemos un poco más de cerca, esta zona donde el precio ha encontrado compradores ha sido resistencia anteriormente, ha sido soporte, nuevamente se me está convirtiendo en soporte. Si el precio tiene un movimiento fuerte al alza, podríamos buscar nuevamente los 1900, 1950 como primeros o como niveles de take profit. Si por el contrario el precio dentro del camino encuentra un poco de resistencia, podríamos buscar que el precio llegue hasta los 1850 aproximadamente, y sobre esta zona identificar si me va a encontrar resistencia para caer, para seguir cayendo, o si por el contrario la fuerza compradora sigue estando vigente para poder llegar nuevamente a los 1900 o 1950. Entonces por ahora, si encontramos un movimiento alcista, vemos que el índice dólar podría estar cayendo, el oro podría empezar a subir un poco, y por ahora nuestro nivel más importante o nuestro nivel más clave serían los 1850. Si estamos entrando en compra, una zona importante sería llegar hasta estos niveles y ahí identificar qué va a ser el precio a partir de ese momento. Gráfico diario. Voy a organizar un poco este Fibonacci. Sería un Fibonacci inverso. Entonces tenemos todo nuestro impulso, retroceso, 61.8, línea de tendencia. Vimos aquí el precio como me generó este doble suelo. Y está en estos momentos en esta zona clave de resistencia. Vemos acá que lleva bastantes días sin ser capaz de superar esta zona. Importantísimo que el precio sea capaz de superar esta zona para entonces buscar, como les comentaba, los 1850.
1850, una zona clave, zona de soporte, soporte aquí varios días. Ya en los 1850 es donde nosotros vamos a poder determinar si el precio va a seguir subiendo o si por el contrario nuevamente va a encontrar resistencia y volver a caer con más fuerza. La plata tiene un movimiento muy similar al oro. La plata, vamos a mirarlo en gráfico semanal. Una línea de tendencia alcista, toque 1, llega nuevamente acá, vuelve y llega hasta esta zona y empieza a subir después de esta semana muy bajista. Si nosotros vemos esta vela, estamos viendo una gran entrada de vendedores al mercado, mientras que está subiendo lentamente, con mucha calma. Podría ser simplemente un retroceso de esta caída para más adelante volver a caer con mayor fuerza. Solo tenemos que ver a medida que vamos viendo el movimiento del precio. Si en el gráfico semanal trazamos este Fibonacci, vemos cómo el precio llega hasta los 61.8. Voy a cuadrar aquí un poco. Vemos cómo el precio llega hasta los 61.8 y empieza a encontrar soporte, empieza a encontrar liquidez, entrada de compradores al mercado. Si el precio sigue subiendo con mucha fuerza, podemos ver acá la extensión del menos 27. Me confluye muy bien con este máximo anterior, donde me dejó esta mecha el precio. O sea que sería una zona muy importante, una zona muy interesante para tomar utilidades si entramos en compra. Eso sí, tiene que el precio romper con fuerza estos niveles que estamos viendo. Eso sería un Fibonacci en dirección a la tendencia. Ya sabemos que podemos también trazar un Fibonacci inverso. En este caso un Fibonacci inverso sería de esta caída. Yo puedo trazar este Fibonacci inverso de la caída de acá hasta acá. Vamos a mover este Fibonacci un poco para que se me vea aquí en el gráfico diario. Este Fibonacci inverso, que sería el de color negro, me muestra el 61.8 más o menos aquí en los 27.25. Sería esta zona de soporte que vimos anteriormente, se me podría convertir en resistencia. Entonces, ¿qué vemos acá? El precio venido subiendo, encontró soporte, liquidez sobre el 61.8, 25, 60 aproximadamente, 25.50. Podría subir hasta acá. Esta es una zona muy importante para tener en cuenta para ver qué va a ser el precio posteriormente. Podría caer un poco más, o si por consiguiente el precio empieza a subir, ya sabemos que este menos 27 es un nivel muy importante al cual podría llegar más o menos a los 30 onzas, a $30 la onza. Todo esto va acorde a como lo hemos visto en el índice dólar. Podría estar cayendo el índice dólar, por consiguiente estos commodities, estos metales podrían estar subiendo, y vamos mirando, vamos haciendo seguimiento para ver qué nos muestra durante la semana. Eurodólar. Comentaba que el precio gráfico semanal sigue teniendo una estructura alcista, me sigue mostrando bajos más altos que los anteriores. Teníamos una línea de tendencia, la cual el precio vuelve y toca nuevamente. Vemos acá el gráfico semanal cae fuertemente, llega hasta estos niveles que han sido resistencia, soporte. Se me están convirtiendo en soporte. Ya lleva 4 semanas en donde el precio me ha encontrado soporte sobre esos niveles.
toca los 78.6 de este último impulso alcista, retroceso hasta el 78.6 y sube un poco. Me puede estar haciendo un doble techo en esta zona en gráfico semanal, o me puede estar haciendo un hombro cabeza hombro en este caso, como vemos acá. Recuerden que el dólar, euro dólar, es un par que tiene una correlación inversa con el índice dólar. Es un gráfico casi que calcado, pero al contrario, podríamos tener aquí un hombro cabeza a hombro, podríamos trazar nuevamente una línea de cuello, la cual tendría que romper el precio para poder activarnos ese patrón. Si el precio vuelve y sube, como lo hemos dicho, podríamos trazar otro Fibonacci de este impulso bajista, de estas semanas bajistas, y podríamos buscar entrada en compra más o menos hasta estos niveles y buscar qué sucede en esa zona. En el gráfico diario vemos esta línea de tendencia mucho más clara, múltiples toques acá al inicio de la tendencia. Nuevamente llega el precio hasta estos niveles. El día viernes me deja esta gran vela tipo martillo sobre los 78.6 de Fibonacci de todo este retroceso. Podría ser un doble suelo acá en esta zona. Entonces esto es lo que tenemos que buscar o tenemos que tener presente, estos niveles que en realidad sí me empiezan a actuar como soporte para buscar esta entrada en compra. Va a pasar nuevamente el Fibonacci inverso, más o menos acá sobre los 1.2090 vendría siendo el retroceso de 61.8, o inclusive más arriba sobre estos niveles tenemos el 78.6. Primera zona que estaríamos buscando si entramos en compra, los 1.20, y si el precio sigue subiendo estaríamos buscando los 1.2090 aproximadamente. Y ya en estas zonas vamos a identificar si el precio quiere seguir subiendo o si nuevamente vamos a caer con fuerza. El patrón sigue estando activo hasta que el precio no sea capaz de romperme este segundo hombro. Hasta que el precio no supere los 1.2266, 1.2260, el patrón podría seguir funcionando y podría seguir estando válido para posteriormente seguir buscando mayores caídas en este par. Entonces recuerden los niveles claves, una zona de soporte, esperar que sí sea un soporte importante válido, que me actúe como tal para poder entrar en compra hasta estos niveles. Dólar australiano, el Aussie. Voy a quitar todos estos niveles. El precio gráfico semanal, una estructura alcista, sigue formándome, o me seguía formando la estructura alcista altos más altos, bajos más altos. En este punto ya el precio me está cambiando un poco la estructura, ya que este mínimo de acá es más bajo que este anterior que había mostrado el precio. Entonces esto ya vendría siendo como un cambio de estructura en este par. El precio me venía haciendo altos más altos, como vemos acá en el gráfico, higher high, veníamos haciendo higher lows, altos, bajos más altos. Ya el precio me muestra un alto más bajo que el anterior, y este ya se me estaría formando en un bajo más bajo que este anterior, un cambio de estructura. Siendo ese el caso, estaríamos buscando otro nuevo retroceso para continuar con ese movimiento bajista. Desde hace un tiempo venimos buscando que el precio llegue hasta los 0.74. Todavía no ha tocado esos niveles, esa es una zona clave, que si nos venimos hacia atrás, el precio ha formado bastantes soportes y resistencias, soporte en este punto, soporte en todas estas semanas, resistencia, resistencia. El precio podría caer nuevamente hasta los 0.74 para ya buscar un soporte sobre ese nivel. Gráfico diario, vemos esta zona o este par como encuentra el viernes soporte sobre este nivel. Teníamos una línea
como de un canal, el cual el precio ya había llegado una vez, dos veces, tres veces, y nuevamente el precio cae hasta ahí, y como vemos acá el precio intenta romper por debajo de esa zona o esa línea del canal, no es capaz y sube con bastante fuerza el día viernes. Sigue teniendo una estructura bajista en este gráfico diario, bajos más bajos, altos más bajos. No me ha cambiado la estructura, pero estamos viendo una zona importante, de soporte. Si nosotros usamos un Fibonacci de todos estos movimientos, de toda esta caída, vemos como el precio podría regresar hasta los 0.76600 más o menos, un poco más abajo hasta los 0.76500, una zona que me confluiría perfectamente con este punto estructural anterior, mínimo anterior. Y como les he contado en las otras divisas, en los otros activos, en este 61.8 podríamos empezar a identificar qué va a ser el precio posteriormente. Sobre esta zona tendríamos varias confluencias, línea de tendencia bajista, 61.8, zona de soporte, se me puede convertir en resistencia, estructura ya bajista identificada en el gráfico semanal también. En este punto podríamos nuevamente buscar una caída. Entonces podríamos aprovechar ambos movimientos, un movimiento al alza como un movimiento a la baja en el futuro. ¿Cómo vamos a identificar nosotros eso? Si nos venimos a un gráfico de 4 horas, vamos a mirar en qué momento el precio, vemos acá, miren esta línea de tendencia bajista en 4 horas, el precio está exactamente sobre esa línea, no ha sido capaz de romper al alza, pero vemos acá como el precio ya me está cambiando de estructura. Inclusive si vemos un gráfico de una hora vemos ese cambio de estructura más fácil. En una hora el precio venía haciendo bajos más bajos, bajos más bajos, lower low, lower low, y altos más bajos, lower high, muchos bajos más bajos, y aquí el precio me cambia la dirección, ya me está formando un alto más alto que estos anteriores. Importante que el precio entonces rompa al alza esta línea de tendencia, esta zona que estoy trazando acá, para buscar entonces entradas en compra, o podríamos encontrar un retroceso para así romper al alza, buscando en el mediano plazo los 0.7650. Libra, situación muy similar a todo lo que estamos viendo con los pares, con el dólar americano. Cae bastante fuerte, lleva ya varias semanas en esta zona de consolidación. Este nivel que tengo aquí trazado con estas dos líneas verdes es un nivel importante. Miren acá cómo fue soporte anteriormente, resistencia varias semanas, acá fue soporte varias semanas, nuevamente llega a ese nivel y me está soportando por cuarta semana en estos momentos. Si el precio rompe esa zona, nos vamos hasta los 1.33, zona que también hace muchos meses estamos esperando, muchas semanas, ya que fue una zona muy importante de resistencia, podría llegar a convertirse en una zona de soporte. Antes de eso, el precio podría hacernos un retroceso para en el futuro sí empezar a caer. Recuerden que esta caída tendría también que estar asociada a todo el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, que se siga moviendo ese tema de aumento de tasas, de que la inflación ya se está descontrolando, de que la Fed tiene que tomar medidas. De acuerdo a cómo se vaya desarrollando todo ese tema, veremos también estos movimientos. Gráfico diario, caída fuerte, el precio sigue teniendo una estructura bajista, pero de igual forma ya lleva el día viernes, cerró por encima o al mismo nivel del día jueves. Esta sería una vela envolvente, me envuelve la semana anterior, toda la semana anterior me la regresa,
y esta semana, inicio de esta semana, el precio ha ido subiendo un poco. Pasa lo mismo gráfico diario, estructura bajista, estructura bajista, estructura bajista, y aquí ya el precio me está cambiando la estructura. Podemos hacer una línea. Vamos a trazar esta línea más o menos a este nivel. Me toca todos estos puntos. Resistencia, resistencia, no era capaz, y ya con esta vela fuerte fue capaz de romperme esa línea de tendencia. El primer nivel o primer punto a llegar, los 1.40. Podríamos buscar. Dólar canadiense, el dólar americano con el dólar canadiense, gráfico semanal. Desde hace semana lo veníamos hablando. Zona de soporte, velas de indecisión. Llegaba el precio hasta estos niveles. Zona muy clave y muy clara en el mercado con esta zona de soporte. El precio llega exactamente a esos niveles. Inclusive si trazamos el Fibonacci, veíamos como era una zona de Fibonacci importante. Precio cae. La semana anterior nuevamente me deja un movimiento al alza fuerte y finalizando la semana vuelve y cae. ¿Qué es lo clave en este par? Si nosotros vemos el gráfico diario, desde inicio de la pandemia, el precio venía con una estructura bajista muy clara. Me rompe esta línea de tendencia, la estructura sigue siendo bajista. En este gráfico diario, para que la estructura cambie, tiene que romperme estos niveles de 1.2650 aproximadamente, que sería su máximo anterior. Pero igualmente el precio, ya vemos una zona importante de liquidez, de entrada de compradores al mercado. Día viernes cae con muchísima fuerza. En este par tendríamos que tener mayor precaución para mirar qué sucede con el precio del petróleo y con la reunión de la OPEC que vimos que sucede a inicios de esta semana. Si en realidad esto va a seguir así, el precio, si vemos acá podemos hacer un Fibonacci de este movimiento bajista. El precio me hace un retroceso hasta los 78.6, y ahí el precio empieza a caer con fuerza. Si nos vamos a basar en este Fibonacci, el precio podría caer un poco más, inclusive llegar hasta esos niveles de 1.21800, primero 1.2250 que me confluye con esta zona de soporte, podría caer un poco más abajo, aproximadamente hasta estos niveles, los cuales anteriormente fueron zona de resistencia. Se me puede convertir en una zona de soporte y buscar entonces en esos momentos un impulso alcista. ¿Cuál es la particularidad de esto? Aquí me da el menos 27. Si yo trazo un Fibonacci alcista de todo este impulso que tuvo el precio, en ese mismo nivel me confluye el 61.8. Entonces miren las dobles señales que nos puede dar aquí el Fibonacci, tanto el Fibonacci normal como el Fibonacci inverso. Ambos niveles me confluyen exactamente, el menos 27 y el 61.8. Entonces una zona probable en donde puede llegar el precio. En esta zona encontraría entonces soporte, tendría también soporte por medio de línea de tendencia, y en ese nivel podríamos nuevamente encontrar entrada de compradores al mercado. Para las personas que les gusta el Bitcoin, si quieren podemos aquí revisar por último esta cripto. Tenemos aquí el gráfico semanal, vemos aquí la caída fuerte del precio. Si nosotros trazábamos un Fibonacci desde su máximo hasta este impulso que tuvo, veíamos que el precio regresaba hasta los 61.8 y ahí el precio caía con bastante fuerza. No ha sido capaz de romper los 30.000. Y una cosa muy importante y que de pronto no han podido ver
o no han visto mucho, es que el precio no ha sido capaz de cerrarme por debajo de este nivel. De este nivel que estoy aquí trazando con esta línea. Miren que todas las velas en gráfico semanal, el precio intenta caer y me deja esta mecha y lo regresa. Mire que los cuerpos de todas las velas siempre me han cerrado por encima de este nivel. Mientras el precio me sigue cerrando por este nivel, son señales muy importantes que podríamos estar tomando como entrada de compradores o entrada de liquidez al mercado para ver un retroceso de toda esta caída que hemos visto. Nuevamente aquí inicia la semana, está cayendo un poco, pero como les digo, es sumamente importante que el precio no me cierre por debajo de este nivel. Pueda que baje un poco más, que llegue nuevamente a 30.000, pero mientras me siga cerrando por encima o en este nivel, me sigue mostrando entrada de compradores, entrada de liquidez al mercado, me sigue dejando mechas en la parte baja, volumen importante en el mercado. Si quisiéramos ver hasta dónde el precio técnicamente me podría hacer un retroceso, podríamos usar este Fibonacci y vemos que el precio podría retroceder hasta los 47.800, 48 dólares por Bitcoin. Si nos vamos al gráfico diario, miren que esta zona de los 47.800, 47.500 me confluye con esta zona de soporte, me confluye con esta zona de soporte. El precio obviamente antes de llegar a estos niveles tiene que romper los 40.000 y rompiendo los 40.000 y cerrando fuertemente en una vela diaria al alza podríamos llegar hasta estos niveles. Ya centrándonos más en el corto plazo en el gráfico diario, vemos aquí el precio me está formando altos, más altos. El precio me podría estar formando un triángulo importante. Identificar la ruptura de este triángulo. Si el precio me rompe esta línea hacia abajo, nuevamente nos iríamos hasta los 30.000, pero como les digo, lo más importante es que en la semana me cierre por encima de esta línea, más o menos los 34.800. Para que lo tengan en cuenta, el precio sigue subiendo, el precio me está haciendo aquí más o menos un canal, vamos a trazarlo. El precio llega hasta estos niveles, cae, llega hasta estos niveles, sube, nuevamente llega hasta esa zona, vuelve y cae, vuelve y sube. Entonces hay que mirar si de pronto sobre estos niveles el precio vuelve y encuentra compradores y quiera subir. Si yo trazo un Fibonacci de esta última caída, vemos cómo llega hasta los 78.6 y empieza a caer. Podría caer un poco más según las proyecciones de Fibonacci. Si yo trazo este Fibonacci alcista de este último movimiento, el precio podría llegar hasta los 61.8 y encontrar compradores nuevamente. Podríamos encontrar aquí zona de resistencia bastantes horas. Podría llegar acá a encontrar soporte y un impulso nuevamente al alza. Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta, le hagan seguimiento, todos los que les gusta este tipo de activos. Espero les sirva bastante este video. Cualquier comentario, sugerencia, cualquier pregunta que tengan, me la pueden compartir por mis redes sociales. Tengan todos una excelente semana de trading.